Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezo Nortea, religioso franciscano capuchino y sacerdote católico, y con mucho gusto voy a seguir en esta serie de encuentros con Jesús que espero sean para ustedes de provecho espiritual, de crecimiento espiritual, ya que el encuentro con Dios, el encuentro con Cristo, son experiencias que marcan con la señal de autenticidad nuestra experiencia cristiana. Hoy vamos a ver cómo se desarrolla el encuentro de Jesús con su gente, con la gente de su familia y con su pueblo de Nazaret. Para ello vamos a comenzar leyendo el texto que nos ofrece San Mateo en el capítulo 13 del 54 al 58. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Este pasaje nos pone frente a una experiencia negativa de encuentro con Jesús. No lo podemos poner como un ejemplo de encuentro como lo hemos visto en otros casos, sea en el caso de Zaqueo, sea en el caso de los ciegos que reciben la curación de parte de Jesús, etc. En este caso, en esta circunstancia, lo que vamos a ver es un contraencuentro, porque ni siquiera sus parientes, ni la gente de su pueblo, de Nazaret, saben aprovechar la circunstancia de encontrarse con Jesús, de convivir con Él. En varias ocasiones nos hablan los evangelios del problema que tiene la gente de su patria o de su pueblo según las diferentes traducciones. Unos hablan de patria, otros de pueblo. Según el tercer evangelio, se trataba de Nazaret, donde Jesús anunció su misión y luego lo querían despeñar por un precipicio. En este caso de Mateo que acabamos de leer, él nos habla de su patria, de su tierra. Podríamos saber, quizá hubiera sido más propio traducirlo, porque la patria, pues, normalmente entendemos patria por el país donde uno ha nacido. Jesucristo estaba allí en su país, no había salido a otro lugar o a otro país para decir que vino a su patria. Bueno, triste es esta experiencia de encuentro
con Jesús de la gente de su pueblo, de Nazaret, porque lo conocían como el hijo del carpintero. Es una triste experiencia, porque se dejan llevar de prejuicios. Los prejuicios de quien lo conocen como vecino y como hijo del carpintero. Es interesante notar la referencia que hace, por otra parte, también este texto a los hermanos y hermanas. No se llama a su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas no están todas entre nosotros. Así se expresa el texto. Esta referencia a hermanos y hermanas ha dado origen a que otras iglesias cristianas sostengan que Jesús no era el hijo único de José y de María, y de esa manera niegan el dogma de la virginidad de la Virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. La Iglesia Católica ha sostenido que, según la cultura judía, este nombre o apelativo de hermanos y hermanas se daba también a los primos. Por una parte, se preguntan cómo Jesús hablaba con tanta sabiduría, y por otra, se escandalizaban de que supiera tanto. ¿Qué pensarían? ¿Estaba endemoniado? Quizá por eso tratan de echarlo por el precipicio. Jesús reconoce que es un defecto ya generalizado. El dicho popular: nadie es profeta en su tierra. Y en lugar de seguirle el juego a la gente, se va a su casa y sigue su ministerio en otra parte. Por eso concluye el texto diciendo que no hizo muchos milagros allí a causa de su falta de fe. Hay que notar cómo, ya pasando a nuestra experiencia personal, a nuestra experiencia actual, hay que notar cómo nos dejamos llevar de prejuicios a la hora de valorar muchos acontecimientos y muchas personas. Este caso no es nada extraño. Nos podría haber pasado a nosotros de la misma manera que les pasó a la gente de Nazaret. Los prejuicios, que en muchos casos como este, tienen que ver con la propia honra, fama, prestigio, manipulados por la envidia. A veces son los de fuera los que nos hacen ver los valores que tenemos. Sea en nuestra propia familia, en nuestra propia persona, o en nuestro país, o en la iglesia. Y eso redunda en que no aprovechemos los medios a nuestro alcance.
nos cuesta reconocer el valor de lo normal, de lo que vemos diariamente, igual en la familia, en las comunidades cristianas o en las parroquias. A veces para ciertas actividades o proyectos, para que tengan aceptación, hay que invitar a gente de fuera, a gente desconocida. Por eso dice Jesús también que nadie es profeta en su tierra y que vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa, haciendo referencia a los pueblos extranjeros que reconocerán el Evangelio o que dan crédito al Evangelio. Es el caso de nuestros países católicos, de Europa, de América Latina, que vamos cada día perdiendo más el aprecio de lo que tenemos en la Iglesia. Y de ahí que muchos católicos pasan a ser miembros de otras iglesias cristianas sin haber conocido lo que tenían en su propia iglesia católica. U otros aventureros religiosos que se van a países del oriente asiático buscando una experiencia religiosa de contemplación, de oración, sin conocer lo que tienen en la Iglesia Católica. Quizá, creo que sin quizá, nosotros nos hemos descuidado bastante en dar a conocer lo que tenemos en la Iglesia. Y de ahí que en la segunda mitad del siglo XX pues hubo un cierto éxodo de gente inquieta religiosamente que se fueron a países de Asia, a la India, al Tíbet, buscando experiencias de oración y contemplación en el budismo y en el hinduismo. No hace mucho que una amiga que había estado en la India y que había tenido contacto con personas que profesan el hinduismo, me invitaba a leer algunos textos de maestros del hinduismo, admirándose de las cosas que decían y invitándome a mí a lo mismo, no con una intención proselitista, porque no creo que ella haya cambiado de su fe cristiana, pero lo que yo pensaba es que esos textos, es que esas ideas las tenemos en otros libros del Antiguo Testamento, o las tenemos en el Evangelio o en las cartas del Nuevo Testamento. Pero está claro, muchas veces sucede que tenemos esa oportunidad de conocer algo de otras religiones
porque no lo conocíamos. Y de ahí viene la admiración, que me parece pues muy bien. No estoy en contra de que haya católicos que estudien otras religiones, la sabiduría, la filosofía o la teología de otras religiones, pero no podemos contrastarlas con la sabiduría de la Biblia, como si la sabiduría de estas religiones fuera superior a la nuestra. Partamos y recordemos que la Biblia es el libro más leído del mundo y el libro que ha sido traducido a más lenguas en el mundo. Entonces, pues sí, yo veo también, yo sé que hay gente de África y ahí están los de Oriente y de Occidente también, que se admiran de que viniendo a países de Europa o yendo a países de Europa se den cuenta de que no aprecian, de que no valoran, de que no celebran los misterios como ellos lo hacen en sus iglesias, sin tantos medios a su alcance, sin tantas oportunidades de estudio, de evangelización, porque cuántas ofertas hay en las parroquias, en las órdenes religiosas. Cualquier cristiano, católico, que quiera fortalecerse en su fe, que quiera enriquecerse, conocer más sobre su fe, tiene incontables oportunidades, comenzando por las librerías católicas, donde hay una abundancia de libros que tocan todas las áreas de la ciencia religiosa, cristiana, eclesial. Luego hay universidades católicas, institutos, cursos y cursillos que se dan a tantos niveles. Lo que pasa que mucha de esta gente ciertamente no se acerca, no tienen contacto con la Iglesia Católica, porque ya la han arrinconado. Como a esa persona que ya la hemos escuchado muchas veces y ya no nos interesa escucharla más. Y no nos interesa escucharla más porque nunca entendimos lo que nos quiso decir. Y así como el joven o muchos jóvenes tienen esa especie de actitud negativa hacia sus padres cuando les hablan y les aconsejan, mira que esto, mira que lo otro, ay papá o ay mamá, ya vas a empezar, mira qué tal, no. Ellos prefieren hacer caso a sus amigos, a sus maestros de escuela, sobre todo de universidad, creyendo que lo que les enseñaron sus padres en casa o sus catequistas en la iglesia, eso es obsoleto, ya ha pasado de moda, ya no tiene vigencia. Bueno, pues en la Iglesia Católica podríamos tener más oportunidades, ciertamente. Todavía hay muchas cosas que podríamos darles más oportunidad para los laicos, pero hay infinidad de oportunidades para enriquecernos en nuestra fe. Infinidad de material literario y también
inclusive personas, religiosos, religiosas, sacerdotes, que están dispuestos a dar catequesis y formación personal, individual, a quien lo quiera, porque si fueran muchos, pues se hace un grupo. Pero cuando es una persona la que pide, pues se puede dar el caso, y yo lo digo por experiencia personal. En mis últimos años de párroco en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de tener un grupo de catecumenado, pero un grupo que fue varios grupos, porque durante 3 años distintos fue un grupo y otro, y al final, pues sí se constituyó un grupo, porque los 3 habían llegado ya a completar los temas que eran parte de ese curso de catecumenado, que están en un libro, para quien le interese, titulado Catequesis para adultos, de la editorial Palabra Ediciones. Claro está que no es igual leer el libro que escuchar la explicación, y precisamente eso es lo importante, el tener contacto con personas que tienen las mismas inquietudes y poder constituir una comunidad cristiana o integrarse en la comunidad cristiana de la Iglesia. Pero también tuve la oportunidad, por lo menos con un joven, de darle su catequesis individual durante 1 año y medio. Cada semana nos veíamos y teníamos al menos 1 hora de catequesis. Entonces pienso que no soy yo excepción y que sin duda hay muchos religiosos y religiosas, me refiero a los miembros de congregaciones religiosas, y también sacerdotes diocesanos, que normalmente están más ocupados porque están solos en una parroquia, muchos de ellos, que estamos dispuestos a dar estas catequesis y esta iniciación en la fe y este conocimiento de la riqueza teológica, espiritual que tenemos en la Iglesia Católica, y que no es necesario buscarla en otras religiones o iglesias. Ojalá pues que el Señor nos conceda esta luz, nos conceda esta fuerza, este interés para aprovechar tanta riqueza como tenemos en nuestra Iglesia Católica, para crecer, para fortalecernos, para ser cristianos comprometidos, que con su vida sean luz del mundo y sal de la tierra para la gloria de Dios. Y concluyo con esto, deseándoles un feliz día, deseándoles paz y bien.